Buenos días, soy la profe Jimena Montes y para el día de hoy tenemos inecuaciones con fracciones. Ya hice un tutorial de inecuaciones con números enteros que se los voy a dejar en la descripción y al final de este video. Así que bueno, lo que primero tenemos acá es una inecuación con una desigualdad. Recordamos las desigualdades. Bueno, acá tenemos las desigualdades. Menor, que es como la de este ejercicio, menor o igual cuando tiene acá esta rayita, y mayor o mayor o igual. Si no tenemos claro la simbología, es altamente probable que hagamos mal el ejercicio. Lo pensamos igual como si tuviéramos una ecuación. Tenemos un término con x de un lado y otro término con x del otro, así que vamos a reunir las x en el primer sector y los números sin x en el segundo. Colocamos 5 sextos de x y este término que está positivo lo pasamos negativo, menos 2 tercios de x. Conservamos la misma desigualdad y en el otro sector colocamos el menos 2 y este número fraccionario, un sexto que está positivo, lo pasamos negativo, siempre cambiándole el signo que tiene. Luego vamos a resolver esta resta, 5 sextos menos 2 tercios, esto nos va a dar un sexto de x. Y en el otro miembro, menos 2 menos un sexto nos va a dar menos 13 sextos. Finalmente sabemos que entre un número y la letra cuando no hay nada hay un por lo tanto lo pasamos dividiendo. Y vamos a colocar x menor a menos 13 sextos dividido un sexto. X menor, menos por más menos, y acá podemos, bueno, es muy fácil podemos simplificar y multiplicar luego cruzado, ¿sí? 13 por 1, 13 y 1 por 1, 1. Por lo tanto nos queda que el resultado de esta inecuación son todos los números menores a menos 13. Todos los números menores a menos 13 son infinitos, entonces tenemos que poner el resultado en forma de intervalo. Para eso voy a graficar en la recta numérica. Cuando vamos a la recta numérica, acá hice un pedacito y fui saltando de 10 en 10 porque tenía que ubicar al 13. El menos 13 lo vamos a ubicar entre menos 10 y menos 20. La mitad es menos 15, o sea que menos 13 va a estar por acá aproximadamente. Como dice, todos los números menores, los menores van a estar del menos 13 hacia la izquierda. Le voy a colocar paréntesis porque no lo incluye el menos 13 al no tener el símbolo acá con el igual. Entonces va a ser así. Van a ser todos estos números. Acá está el menos 13. Por lo tanto, la solución va a ser desde menos infinito hasta menos 13. Con paréntesis, ya que no lo incluye. Si tienen alguna duda con la simbología, cuándo usar paréntesis, cuándo usar corchete, también les voy a dejar en la descripción un tutorial que hice de intervalos en donde explico todo eso. Pasamos al segundo ejercicio. Elegí un segundo ejercicio en donde quiero explicar dos cositas. La primera es que en esta parte y tanto en la segunda parte tenemos propiedad distributiva, o sea que también recordar que se puede incluir en las inecuaciones. Por lo tanto tenemos que hacer menos 2 por x y menos 2 por 5 sextos. Y del otro lado debemos hacer un tercio por x y un tercio por menos 6. Menos 2 por x, menos 2x. Menos por más, menos. Y 2 por 5 sextos da 5 tercios. Si uno quiere hacerlo a mano, 2 por 5 sextos. Podemos simplificar. 2 dividido 2, 1. 6 dividido 2, 3. Y ahí es donde nos va a quedar 1 por 5, 5. Y 1 por 3, 3. Bajamos el símbolo de la desigualdad, menor o igual, un tercio por x, un tercio de x, más por menos menos, un tercio por 6 nos va a dar 2. Ese 2 sabemos que cuando no tiene nada de denominador tiene un 1 y tal vez nos sirva después así para poder relacionar. Nuevamente juntamos las x en el primer miembro, menos 2x, un tercio que está positivo lo pasamos negativo. Conservamos el símbolo de desigualdad. Y del otro lado tenemos el 2 y menos 5 tercios lo pasamos positivo.
más 5 tercios. Resolvemos. Menos 2x menos 1/3 de x nos da menos 7 tercios de x. Sacamos como un denominador. Menos 2 más 5 tercios que nos da menos 1/3. Finalmente pasamos dividiendo este menos 7 tercios porque recordamos que acá cuando no hay nada, ¿se acuerdan? Había un por. Entonces vamos a pasarlo dividiendo. Menos 1/3 dividido menos 7 tercios. Y acá es algo muy importante. Debemos recordar que cuando pasamos dividiendo un número negativo, el símbolo de la desigualdad se invierte. Por lo tanto, si es menor o igual, pasa a ser mayor o igual. Guarda con esto porque puede costar el ejercicio. Ahora sí, x mayor o igual, menos por menos más, y 1/3 dividido 7 tercios, podemos simplificar y nos da 1/7. La respuesta es todos los números mayores o iguales a 1/7, que 1/7 es aproximadamente 0,14. Acá ya tenemos la recta numérica. El 0,14 va a estar ubicado entre 0 y 1. Sabemos que la mitad es 0,5, o sea que va a estar por acá aproximadamente. Y todos los números mayores o iguales van a ir desde ese número a la derecha. Va a ir con corchete porque lo incluye. Al tener el símbolo acá, el igual, incluye al extremo. Entonces la solución va a ser corchete desde 1/7, punto y coma, a más infinito, ¿sí? Acá está el más infinito y acá está el menos infinito. Esta es la solución del ejercicio. Espero que les haya servido este tutorial, en donde a las inecuaciones le agregamos fracciones. Un saludo.